51 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 13 de octubre de 2022. Ya tenemos una temperatura de 9 grados. Más o menos estará en ascenso la temperatura de a 1 grado, ¿sí? Por lo menos hasta las 14 horas. La máxima prevista para hoy es de 15 grados. La máxima prevista para el viernes, ya vuelve otra vez el ámbito primaveral, es de 20 grados, perdón. Para el sábado es de 24, el domingo baja a 16. Suben y bajan, cantaba una hinchada. El domingo es 16 grados, la máxima prevista, para picar otra vez el lunes, entre lunes y miércoles de 21 a 26. Bueno, cualquier recomendación, digamos, de cuestiones caseras, le vamos a preguntar a Farolito, a ver si nos atiende al mediodía, y le vamos a preguntar cómo hacemos con estas modificaciones en cuanto a la temperatura. Nos ponemos serios, como decíamos en el programa Vengan de a Uno, que justamente está esta tarde a partir de las 18 horas, en su formato semanal, desde que ha comenzado hace algunos capítulos atrás. Vengan de a Uno a partir de las 18 horas, por ende, a partir de las 15 horas estamos con Mundo Arte. ¿Digo bien? Bien. De 15 a 17 Mundo Arte, programa que llega desde la provincia de Río Negro, que tiene, como habitualmente decimos, secciones fijas, pero además algunas de esas secciones a cargo de músicos que prácticamente han creado el rock nacional. Entonces, a las 15, Mundo Arte, a las 18 horas, versión semanal de Vengan de a Uno. Estén atentos a las redes sociales. Bueno, ya el público de Vengan de a Uno tiene ese vínculo de ida y vuelta, sobre todo también a través de las redes sociales. Nos ponemos serios, digo, como decíamos en aquel programa, para hacer hincapié un poco en cuanto a lo que mencionaba Fabricio en el bloque anterior. Para quienes siguen la radio, sobre todo desde hace tiempo, si hay algo de lo cual podemos, no sé si la palabra sería ufanarnos, pero sí por lo menos recalcar, es de la continuidad de los temas. Usted dirá, bueno, pero hacen un recorte de los temas, y sí. Sí. Primero, ¿cuáles serían todos los temas, no? Anoticiables, publicables, etcétera. Y después, ¿cómo seguir todos esos temas? Bueno, ¿por qué nosotros hacemos, por ejemplo, hincapié en la desaparición de Gastón León? Y cada 24 hacemos mención a que se cumple un mes más de la desaparición de Gastón León, que ocurrió el 24 de mayo de 2018, así que vaya sacando cuentas de hace cuánto tiempo, porque creemos que no podemos naturalizar la desaparición de una persona en la ciudad de Puerto Madryn, sobremanera cuando hacemos referencia a, lamentablemente, este tipo de situaciones que suceden en otros lugares del país. Sobre todo por cuanto nos resuena la palabra desaparecido o desaparecida. Sobre todo porque ahora vamos a encontrarnos seguramente en algún debate familiar, en algún debate escolar, en algún debate comunitario, en el club, en alguna mesa X. Che, ¿viste la película 1985? Vos que tenés más de 40, que tenés más de 50, que tenés más de 60, y obviamente tendrás una mirada por haber sido contemporáneo
a ese 1985. Que ese 1985, además de ser el título de una película, y de ser obviamente un año hace 37 años atrás, tiene que ver con el juicio a las juntas, ¿no? Focalizado específicamente en Estracera y en su ladero, un joven Moreno Ocampo, interpretado por Darín Estracera, Peter Lanzani haciendo de Moreno Ocampo. Con muy buen tino vemos cómo pibes de escuelas secundarias, que ya ahí están bastante lejos de aquel 1985, van a ver la película de una manera pedagógica, con una mirada pedagógica, si se quiere, ¿no? O en el marco de un trabajo escolar, ¿no? Cuando Carlos decía esto habría que pasarlo en las escuelas, ¿no? Por ahí con materiales más más escondidos o muy escondidos o difíciles de conseguir o de temas bastante tabúes. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? El poder compartir desde un arte como es el cine, por ejemplo, una temática de nuestra historia, ¿no? Y de esa manera también como dentro de lo dura que puede llegar a ser la historia, ablandarla en el sentido del material que se utiliza, independientemente de que la película en este caso, o un video, o un informe, o un documental, transmita toda la dureza que puede llegar a transmitir obviamente un tema como este. Bien. Entonces, si hablamos de los desaparecidos, si hablamos de 1985, si hablamos de Cretón en el Maitén, que es un joven desaparecido que Fabricio dialogó en más de una ocasión con el papá, si hablamos de Daniel Solano, un joven desaparecido en Río Negro, si hablamos en su momento de la desaparición de Santiago Maldonado y su extraña aparición 78 días después, si hablamos de la desaparición de Tehuel, si hablamos de las desapariciones de los 70, el otro día recordando el Treleguazo, 2 meses atrás recordando la masacre de Trelew, de la masacre de Trelew, 3 de los sobrevivientes después fueron desaparecidos durante la dictadura. Si hacemos mención a, bueno, los primeros desaparecidos, ¿cómo no vamos a hablar de Gastón León? Desaparecido en la ciudad de Puerto Madryn al mediodía. Y sobre todo del accionar de la justicia, ¿no? O del no accionar de la justicia. Bien. No caprichosamente, Fabricio recién en el bloque anterior hacía mención a algunas cuestiones ligadas a ese ámbito de la justicia y a la cuestión cronológica. Gastón León desaparece el 24 de mayo del 2018. Vos, Marquito, ya estás tirando ahí imágenes de los crímenes de López y Lomenia, que es lo que, si está siguiendo la transmisión por YouTube, usted de manera audiovisual va a poder, hablando de la sensibilidad que ofrece un tema de estas características, pero además, en este caso, la imagen, ¿no? En esa imagen se va a encontrar, por ejemplo, el momento. Hay distintos momentos en esta macabra historia, pero además hay distintos momentos que han quedado grabados, literalmente grabados, no solamente grabados en la memoria, como decía, o como dice, o como canta León Gieco. Entonces, por ejemplo, usted va a ver ahí de la mano a la mamá y al papá de Pato López. El papá de Pato López murió a principios de este año, ¿no? Y ya vamos a hacer alguna referencia a eso. Usted se va a encontrar en esas imágenes con aquel primer escenario que encendió las alarmas
y que justamente nos hizo fortificar la relación con el caso de Gastón León 7 meses después, porque el primer dato fue la desaparición de un joven, denuncia que hace justamente la familia de Héctor Pato López, de Héctor Nemías López, allá por el 10 u 11 de diciembre de 2018, en donde un operario de Servicop encuentra un vehículo con las puertas abiertas, etcétera, etcétera, en la zona norte de la ciudad, en un campo en El Doradillo. Una semana después, y tras una serie de movimientos, pero sobre todo a partir de, como se dice en estos temas, el quiebre de un testigo, que justamente de testigo pasó a ser imputado, se pasa a la escena, que es en donde se observa justamente a la mamá y al papá de Pato López, en un primer plano, viniendo como hacia la cámara, ¿no? Caminando despacio. Bueno, esa escena corresponde a cuando se encontró el cuerpo de Pato López. Y de la manera en que se encontró el cuerpo de Pato López, que lo decíamos también en el comienzo del programa, enterrado en la zona norte. En la escena faltaba otro joven, Federico Lomenia. El mismo día del descubrimiento, esto para ir y venir en esa semana, Trate de no marearse. El 10 u 11 de diciembre del 2018 se denuncia la desaparición de Pato López a partir de que aparece el auto en las condiciones que aparece. Ese mismo día, siendo el hasta hace poco jefe de la policía de la provincia del Chubut, jefe de la policía de Puerto Madryn, el comisario Acosta. Él hasta hace poco jefe de fiscales, o hasta hace relativamente poco jefe de fiscales de la ciudad de Puerto Madryn, Daniel Báez, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia. Vaya también enhebrando estos datos. Aparecen en escena, y ahí es el propio actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex jefe de fiscales de Puerto Madryn, quien anuncia la muerte por, en ese momento, presunto suicidio. Después el presunto se sacó y quedó suicidio, de otro joven de apellido Cerrudo. ¿Sí? Digamos que fue la primera información que tuvimos, y acá también parece dantesco el tema de las muertes con respecto a las fechas, porque la primera información que tuvimos de una muerte fue la de Cerrudo ese 10 u 11 de diciembre, mientras se buscaba saber qué era lo que pasaba con Pato López, que estaba desaparecido. ¿Sí? Entonces ahí el fiscal Báez dice cuánto dice de Cerrudo. Se le pregunta qué relación había con la persona desaparecida, etcétera, etcétera. Hace algún tipo de mención. Cerrudo había declarado en sede de fiscalía horas antes, y había declarado ante la Brigada de Investigaciones horas antes. Según el expediente, Cerrudo había dejado una carta que de hecho fue una de las ventilaciones que se hicieron en las primeras audiencias, cuando ya después habían aparecido los cuerpos de Pato López y de Federico Lomenia, con las personas detenidas, con las audiencias pertinentes y con la potestad de la causa de la justicia ordinaria. Si hasta acá se perdió, hacemos un pequeño resumen. Diciembre del 2018, 2 jóvenes fueron encontrados enterrados. Uno
en un campo en zona del Doradillo, cerca de Playa El Doradillo, Pato López, y el otro fue encontrado en zona de Playa Paraná, al sur de la ciudad de Puerto Madryn. Y un tercer joven de apellido Cerrudo, que según la justicia se suicidó. Todo esto en el marco de los días que van del 6 al 10 u 11 de diciembre. Digo 10 u 11 porque ahora no me acuerdo si era 10 u 11, el día justamente que se comprueba, o que después se comprueba, que fue asesinado Pato López. Entonces, en este juego macabro, no encuentro otra definición, nos enteramos primero de la muerte de Cerrudo y el suicidio, mientras se buscaba a Pato López. Nos enteramos a partir del quiebre de alguien que pasó de testigo a imputado, de que Pato López había sido enterrado en el Doradillo. Mientras que al otro día de que se encuentra el cuerpo de Pato López, se encuentra el cuerpo de Federico Lomeña, que según parte de la justicia se encontraba en Buenos Aires. ¿Cuándo murió Lomeña? El 6 de diciembre. Es decir, el último cuerpo encontrado o la última muerte subrayada por parte de la justicia fue la primera. La segunda fue la de Pato López, que en este orden que estamos mencionando públicamente fue anunciado en segundo término, porque su cuerpo fue hallado una semana después. Y la primera muerte, que fue anunciada, la del suicidio de Cerrudo, fue en realidad, en ese orden lamentablemente cronológico, la tercera muerte. ¿Por qué aparte hacemos hincapié en Cerrudo si estamos hablando de un suicidio? ¿No? Cuestión que obviamente se debe hacer referencia en los medios de comunicación desde el ámbito estrictamente de la prevención. El otro día fue el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, jornada propicia justamente para hacer mención a determinadas situaciones y en determinados ámbitos. Lo mencionamos inclusive acá, asterisco mediante, la Subsecretaría de Deportes haciendo una campaña muy interesante, de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, haciendo una campaña muy interesante en ese ámbito, ¿no? Que terminó con una sesión simulada de gente vinculada al mundo del deporte en el Consejo Deliberante. Eso lo puede observar en el canal de YouTube del Consejo Deliberante, en donde hablaron exdeportistas, algunos exdeportistas que ahora tienen algún tipo de profesión ligada a su vez al mundo del deporte. Puede ser el deporte absolutamente competitivo o formativo. Bueno, ahí va a encontrar la referencia que deberían encontrarse cuando hacemos mención al tema de los suicidios en los medios de comunicación. ¿Pero por qué hacemos hincapié en Cerrudo? Porque según la causa y según los imputados, que en un principio eran, si no me equivoco, 4, después un quinto que interviene en la apertura de investigación, todo eso finalizando el año 2018 y todo eso bajo la órbita de la justicia ordinaria. La fiscal de la causa es Mendy. En esto que también nos gusta posar mucho los ojos, por ejemplo, a nivel nacional, entonces decimos, ¿cómo puede ser que quieran aumentar la cantidad de los jueces de la Corte Suprema? ¿A vos te parece? ¿Cómo puede ser la reforma judicial? Y empezamos, ¿no? Está bien, cada quien. Ahora, ¿cómo analizamos acá el rol de la justicia? Y acá es Chubut, y acá, más acá, es Puerto Madryn. ¿En quién recae el peso de la investigación de un hecho? Sea cual sea ese hecho.
más grave o menos grave, más complejo o menos complejo, en el Ministerio Público Fiscal, que a su vez tiene como brazos auxiliares a las distintas divisiones, digamos, o a las distintas formaciones de la policía. ¿Sí? Todo ese material colectado, todo ese trabajo realizado por la Fiscalía, deriva justamente en el pedido de la Fiscalía, primero de los plazos de investigación, después de algún tipo de elevación a juicio de la causa o de archivo de la causa, situación que ya hemos vivido en otras causas. Pero no vamos a seguir ampliando la columna porque si no sería interminable. Como hablábamos al principio, ¿no? De estar en todos los temas y de hacer un recorte. Bueno, aunque cueste, vamos a tratar de hacer un recorte. Y de hecho estamos en el principio de la historia, sin haber pasado con lo que sucedió ayer, que provoca esta columna y esta charla con ustedes, quienes nos escuchan y quienes nos ven, y quienes nos siguen a través de cuánto se propone en Lana Muncurá y en las distintas maneras de comunicar desde la Fundación Ceferino Muncurá desde hace más de 10 años. ¿Por qué seguimos estos temas que hoy no lo va a encontrar en ningún diario? Usted hoy no va a encontrar seguramente qué fue lo que sucedió ayer con el tema de la causa denominada Ministerio Público Fiscal Legajo 8248, doble homicidio agravado. Y si encuentra, va a encontrar la noticia suelta, no profundizada, no en contexto. Amerita el contexto y amerita el contexto. Sobre todo amerita el contexto porque son los mismos protagonistas de la justicia, y acá ya incluimos no solamente a jueces, a fiscales, a integrantes de diferentes cámaras, a la justicia ordinaria o a la justicia federal, sino que también es el foro de abogados. Abogados que también, ¿no? Desde el colegio de abogados, muchas veces ante determinados temas, tienen una premura en salir y una serie de... le aparecen palabras y hasta que terminan haciéndonos buscar en diccionarios nuevas palabras. Y algunos temas, como decía Carlos también, chito mingucho. ¿Por qué no hablan de esto? Que según los propios intervinientes de la justicia dicen que están ante un caso único en la ciudad de Puerto Madryn. Por eso ayer se lleva a cabo una audiencia, la segunda audiencia del año en el marco de la justicia ordinaria, 4 años después. Ya estamos en octubre del 2022 y nosotros comenzamos la columna hablando de un doble crimen más un suicidio de quien presuntamente fue el jefe de la banda de las personas que estuvieron detenidas y que ahora están liberadas de haber provocado esas 2 muertes. ¿Se entiende? La causa pasa a la justicia federal a principios del año 2019. Las personas imputadas fueron detenidas. Inclusive hubo más imputados y detenidos en la causa que la justicia federal fue, por decirlo de una manera vulgar, descolegando de la misma. Hasta que llegamos a 1, 2, 3, 4, 5 imputados. ¿Digo bien? 6 imputados, perdón. 6 imputados en este doble crimen. Va a la justicia federal prácticamente que tenía todo para elevarlo a juicio. Cuando va a elevarlo a juicio, y acá usted tiene que tener en cuenta, el juzgado federal de Geral, la Cámara de Apelaciones que toma una determinación,
y el Tribunal Oral Federal, el TOF, que justamente es el encargado de realizar los juicios que tienen que ver con causas federales. Bueno, cuando llega al TOF, cuando llega listo para que el juicio se desarrolle en ese ámbito, el Tribunal Oral Federal de Comodoro, a través de la expresión de sus representantes, dice: no, esto está mal hecho, esto a nosotros no nos corresponde, le corresponde a la justicia ordinaria. ¿Y con el enano qué hacemos?, dijo Moyo. Bueno, con el expediente ¿qué hacemos? ¿Y con esto qué hacemos? Va a la Corte Suprema. La Corte Suprema se toma sus tiempos y decide que vuelva a la justicia ordinaria. Ahí aparece el pedido de la Fiscalía de que se abra una audiencia cuyo título tiene que ver, a partir de determinado artículo del Código Procesal Penal de la provincia del Chubut, con asuntos complejos. Y vaya si es complejo el tema. ¿Esto qué le daría a la Fiscalía? La posibilidad de que los plazos de investigación sean más amplios. Ahora bien, esto nosotros lo comentamos porque hubo una audiencia de las mismas características en el mes de abril, con los mismos protagonistas, los mismos imputados, abogados defensores, en representación del Ministerio Público Fiscal, en aquel momento Alex Williams, que ya era el jefe de fiscales de la ciudad de Puerto Madryn después del reemplazo de Daniel Báez, y la fiscal general, la doctora Silvana Salazar. Levanta la mano el abogado del mármol y dice: pido la recusación de la jueza Eismendi por tal, tal y tal motivo. Eso fue en abril de este 2022. La jueza o el juez tiene la potestad de, ante esa recusación, admitirla o no admitirla, y lo deja por escrito. La jueza Eismendi resuelve. Esa resolución pasa por otro dúo de juezas, que son la jueza Pérez Bogado y la jueza Patricia Reyes. Marcela Pérez Bogado y la jueza Patricia Reyes, quienes, según los mismos dichos de los protagonistas de esta historia, a partir obviamente de las resoluciones a través de los escritos, dicen que parcialmente aceptan la recusación. Esto se termina dirimiendo en el Superior Tribunal de Justicia con la firma de los flamantes ministros Ricardo Napolitani y Camila Banfi, que fueron elegidos en la bochornosa sesión del 15 de diciembre del 2021, en donde se terminó votando el proyecto de zonificación minera. En ese mismo contexto, en ese mismo balurdo institucional, se eligieron las autoridades para completar el Superior Tribunal de Justicia, que hacía muchísimo tiempo que venía desmembrado por renuncias, por muertes, etc. Bueno, mire hasta dónde llegamos. El Superior Tribunal de Justicia diciendo, a través de un escrito de 2 de sus ministros, si la jueza Eismendi puede actuar o no actuar en la causa. La misma jueza Eismendi que había actuado en diciembre del 2018 y que había pedido justamente la incompetencia de la justicia ordinaria para que pase al fuero federal. El fuero federal que primero a través del juez Geral dice: no, a nosotros no nos corresponde. El fiscal Gelbes que dice: sí, a nosotros nos corresponde. La Cámara de Apelaciones que dice: sí, esto le corresponde a la justicia federal. El trámite que se realiza a través de la justicia federal. Los imputados que terminan siendo detenidos bajo esas condiciones, y parte del proceso se realiza bajo esas condiciones, hasta que llega a la definición del Tribunal Oral Federal que debería haber hecho el juicio. Porque a todo esto no sé si sabemos que todo este recorrido judicial debe terminar en un juicio oral y público. Salvo que haya un juicio abreviado, salvo que haya algún tipo de tramitación en el medio de las partes. Eso se lo dejamos para la doctora Merino, que nos lo explique de una manera más exhaustiva en otro momento. Ahora el caminito ya a esta altura más o menos lo tenemos presente. Hay un hecho, hay una apertura de investigación,
hay plazos. El Ministerio Público Fiscal dice, archívese, o dice no. Esto que se consustancie en el pedido de un juicio. Una jueza o un juez que determina si eso va a juicio, y si eso va a juicio se realiza el juicio. Pues bien, después de abril, dije, del 2022, y estamos en octubre, ¿cuántos meses pasaron? 6. Después de 6 meses y tras el fracaso de la audiencia del pasado 27 de septiembre, producto de lo que puede suceder, que una de las partes está en otro juicio, bueno, no se llevó a cabo por eso. Entonces la audiencia del 27 de septiembre se pasó al 12 de octubre. Vamos, como medio, único medio, junto con la polaca, ¿no? Nadie prestándole atención a esa audiencia, salvo obviamente los abogados defensores, la fiscalía, la gente de la oficina judicial, que a todo esto no mencionamos. La oficina judicial es la que tiene la potestad de diagramar las audiencias, de diagramar las fechas de los juicios y obviamente de tratar, justamente en un laburo que debe ser muy complicado, de que no se peguen los juicios, no se peguen las audiencias, porque encima el espacio es chico, ¿no? El que ofrece Madryn es chico. La sala de tribunales, prácticamente hay una sola que se utiliza para todo eso que estamos mencionando. Bueno, se hace la audiencia. ¿Quién estaba a cargo de la audiencia? La jueza Aizmendi. Todos sentados, entra su señoría, como en las películas. Pónganse de pie, nos ponemos de pie, pueden sentarse, si se quiere como en la iglesia también, o en algunas iglesias. La jueza Aizmendi. En este caso, en representación del Ministerio Público Fiscal, Silvana Salazar. En representación de los imputados, de Seco, Sahur, Carrizo, Valencia, Sepúlveda y Vidinós, distintos abogados, de la faz privada y de la faz pública. Estamos hablando de Del Mármol, Miquel Arena, Trad y Ledesma. Esos son los 4 abogados defensores que en algunos casos obviamente patrocinan a más de un imputado. ¿A que no sabe cuál fue el primer paso de la audiencia? Imagínese, un ratito. Nos quiere mandar un mensaje en este rato. Quiere pensar en su casa. Ya le fuimos contando todo, ¿no? Bueno, haga eje en la audiencia del mes de abril. Imagíneselo. Pero para no hacer tanto tiempo, porque aparte es radio y no podemos dejar un bache muy pronunciado, vamos a escuchar al propio abogado Del Mármol, que obviamente nos va a ofrecer más de una pista en cuanto a lo que sucedió en la audiencia de ayer. Que no hace falta ser muy instruido en el aspecto legal para imaginarnos qué fue lo que pasó. Si yo le digo que otra vez estaba la jueza Aizmendi, independientemente de las resoluciones. Escúchelo al abogado Carlos Del Mármol, uno de los abogados defensores. Bueno, se repite, creo que prácticamente de la misma manera a la audiencia del mes de abril. Usted utilizó términos futboleros en función de cambios, ¿no? En relación a la jueza ya fue cambiada, no puede reingresar. De alguna manera el doctor Miquel Arena dijo lo mismo con el arco corrido, ¿no? En cuanto a las reglas, me imagino. Y otra definición futbolera podría ser que la cancha está demasiado embarrada, ¿no? O por lo menos que la cancha no está en condiciones para un partido medianamente limpio, digo, ¿no? Sí, a ver, hay distintas situaciones procesales que se dan en una causa que tiene un desmadre ya del principio con una cuestión de declaración de incompetencia. Lo que se plantea es que la jueza esta, no ni atacando a la jueza, ni su resolución cuál puede llegar a ser o no, porque no se ha conducido de forma ni desleal, ha sido buena jueza, pero no puede participar porque ya la sacaron. Lo que nosotros planteamos es una cuestión lógica. Si vos ya te apartaste del proceso, no puedes volver a entrar y no hay ninguna resolución que así lo autorice. Por esta cuestión es básicamente eso. Es una causa que es muy compleja porque a nivel procesal es la primera vez en la historia que se da una causa así en la provincia del Chubut. En nuestro código, que fue ya en el 2006, hace 16 años, y no tiene una solución para esto. Entonces lo que se hace es una interpretación. Y en esta interpretación, en vez de aclarar, se oscurece. Lo que no puede haber, da la sensación, ¿no?
una falta de claridad, es una resolución, como usted leyó, del Superior Tribunal de Justicia en cuanto a si esta jueza en particular podía intervenir o no. Se entiende todo lo del proceso, se entiende, pero me parece que estar en un punto igual al del mes de abril, 8 meses después o 6 meses después, la decisión del Superior Tribunal de Justicia no tiene asidero, más allá de lo que usted menciona de lo complejo. No, es que la decisión del Superior Tribunal... personal. No, porque la decisión del Superior Tribunal no hablaba de la jueza. El error es poner la jueza nuevamente. El Superior Tribunal no la pone de ¿Quién vuelta. pone a la jueza nuevamente? Es que en la oficina... ¿quién, es que no aclararon. Es que la Fiscalía tampoco aclaró ese punto. Entonces... Le reformó la pregunta, doctor. Hay una resolución del Superior Tribunal de Justicia. Se deduce que por una cuestión de méritos, más allá de por una cuestión de jerarquía, estamos hablando de las personas más idóneas en el derecho provincial, ¿sí? Determinan una resolución. Esa resolución debe ser interpretada y puesta a cabo por ¿quién? La oficina judicial dictó entendiendo que, como no estaba claro en esa resolución, porque no sé si tenía que estar claro tampoco, porque ahí hay un error. La cuestión de competencia respecto a una acusación no puede llegar al Superior Tribunal porque no está habilitado. Entonces el Superior Tribunal por eso no se expide. ¿Por qué actúa el Superior Tribunal? Pero actúa por una cuestión más de competencia material, no de la jueza en particular. ¿Podría explicar eso? Sí, es una cuestión de procesal. El proceso tiene un principio y un fin. Se entendía que estábamos cerca del fin, eso es lo que dijo la Justicia Federal. Ahora, la Justicia Ordinaria dijo no, que estamos al principio, 3 años y medio después. Estamos al principio de cómo estábamos hace 3 años y medio. Entonces tendrían que intervenir en el procedimiento de investigación la jueza de primera instancia. Lo que no dice es esta jueza, sino cualquier juez. Que eso es lo que se plantea. No se plantea que lo integre un juez, sino que lo integre un juez de la ciudad de Puerto Madryn, pero que no sea la que ya intervino porque fue apartada oportunamente y aceptado por 3 jueces. ¿El error entonces es de la oficina judicial que vuelve a poner a la jueza Mendy? No, que no hay una interpretación clara. Entonces, por eso estamos tratando de salvar el error. No hay una interpretación. Estamos todos interpretando, porque no está previsto en la ley tampoco. Esta es la realidad. Entonces, lo que se hace es una interpretación. Y para evitar cualquier tipo de nulidad, lo mejor siempre es sanear el proceso. ¿Cómo? Poniendo jueces nuevos que no hayan intervenido. Por lo menos esa es la precisión de esta defensa. Eso se entiende, Carlos. Ahora, ustedes no pueden designar tal o cual juez. No, la oficina judicial. La Fiscalía no puede designar tal o cual juez. La oficina judicial. Entonces, el error es de la oficina judicial. Es que el error se va a determinar si es un error o no, ahora después de la audiencia. Esa es la situación. No está determinada que no ingrese. Por lo que yo escucho de sus argumentos sólidos y válidos y que en definitiva dijo, ahorrémonos lo que después van a ser impugnaciones. Porque la causa, que tranquilamente podría haber no dicho nada, se hacía esta audiencia y después se impugnaba y era una carrera de impugnaciones. Por eso es que vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que la oficina judicial no termina de interpretar lo que se deduce debería haber interpretado? Es que las interpretaciones son propias. Yo interpreto que tengo razón. La Fiscalía dice que tiene razón la oficina judicial. La jueza dirá quién de los dos tiene razón. Para eso están los jueces, para dirimir el conflicto. La última, hablando de interpretaciones. ¿De quién interpreta de qué es el error entonces en esta situación hoy por hoy, que es de estancamiento? De la Corte Suprema de Justicia, que no tendría que haber traído la causa acá. El error parte de la Corte Suprema de Justicia cuando manda la causa de vuelta. Está bien, pero sigue siendo un error. Y ese error tiene otros errores que son consecutivos. Este es uno de ellos. ¿Cómo se puede resarcir eso? Lo veremos con la resolución de la jueza. Y después podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Y qué cree que dentro de este desbarajuste sería lo más justo para, como se dijo también por ahí, un proceso debido proceso limpio y sobre todo enderezado después de lo torcido que está? ¿Cuál cree que usted que deberían ser los próximos pasos? Porque también en la audiencia anterior usted de hecho menciona que ya esto debería ser llevado a debate. O sea, sigue sosteniendo eso mismo o con la presencia de otra jueza o de otro juez que no sea Ismendi, admite la posibilidad, como quiere la Fiscalía, de ampliar los procesos de investigación. No, yo sigo diciendo que tengo razón con lo otro. Que los 3 jueces no me hayan dado razón, lo del debate. Sí, porque la Justicia Federal así lo había establecido y hay cuestiones procesales. A ver, la forma lógica de esto sería un juez que no haya integrado nunca esta causa, que no conozca la causa, que ingrese como juez imparcial nuevo y ahí evitaríamos todo otro tipo de procesos. Respecto de lo otro, todavía estamos en condiciones de impugnar ante la Corte Suprema de Justicia. Respecto a lo que vos decís, en qué instancia tendríamos que estar. ¿Y eso de que depende en cuanto a la estrategia de ustedes? De que se notifiquen a los imputados que nunca fueron notificados por el Superior Tribunal de Justicia. ¿El Superior Tribunal tuvo que haber notificado cuando hizo esta resolución que ustedes mencionaban? Sí. Entendemos que sí, son criterios. ¿Es un trabalenguas? Es un trabalenguas. ¿Parece un trabalenguas? Parece un trabalenguas. Lo dice un abogado defensor. Ahora la pregunta es, entre otras tantas preguntas, ¿no? ¿Por qué se vuelve a poner a la misma jueza si no es clara la interpretación?
Entonces, hablando de interpretaciones, y ya cerramos porque el programa tiene que seguir y porque hay invitados, y porque está la columna de José Urquiza que tiene que ver también con historias de la Fundación, él mismo podría, no sé si hoy en algún otro momento, hacer referencia a distintos avatares en el mundo de la justicia. Lo que uno puede llegar a interpretar, y es lo obvio, ¿no? Entra acá la frase el sentido común, que no debería ser con el cual se rijan ni desde nuestra postura, ni desde nuestro trabajo, ni mucho menos el de la justicia. No se pueden regir con el sentido común, con esa falacia del sentido común es el más común de los sentidos. No es sentido común. Hay un sentido. Bueno, este sentido, ¿sí?, nos señala lo obvio. Las dilataciones de un proceso que de por sí viene absolutamente desbarajustado, pero que ya está. La Corte Suprema dijo, esto le corresponde a la justicia ordinaria. Si es la primera vez, y bueno, también hay una frase hecha que dice, siempre hay una primera vez. Destrábenlo. Porque ¿saben qué pasa? Pasa el tiempo. Y mientras pasa el tiempo, se muere gente. Y mientras se muere gente, además del dolor que aumenta seguramente en la familia, además de cuánto tiene que ver con esa sensación personal o familiar, el proceso también se debilita. Porque se van a morir testigos, porque tal vez se vayan a morir personas que puedan aportar a la causa, profesionales, bla, bla, bla. ¿Y cómo termina esta secuencia? En la famosa prescripción. Pero ¿sabe qué pasa? De lo que no se puede prescribir es de la memoria. Y la memoria y la historia señalan que en diciembre del 2018, entre el 6 y el 10, murieron 3 jóvenes. 2 asesinados. Uno en principio se suicidó. Uno enterrado en una playa, otro enterrado en otra playa. Eso pasó en Puerto Madryn. Y con protagonistas que hoy ocupan cargos mucho más altos dentro de la vida institucional de la provincia del Chubut. Después preguntémonos por qué pasan algunas cosas que pasan. Ya seguimos. Desde hace 10 años.